¿Crees que actualmente tenemos motivos para reír? ¿Cuántos de ustedes se han dejado de reír desde inicios de la pandemia? O incluso, ¿cuántos de ustedes conocen los beneficios de la risa? Buenas tardes, yo soy Laura Castellanos Genovés, soy psicóloga graduada con mención en intervención clínica y soy experta en trastornos afectivos. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité Permanente de Atención Integral de Salud por la invitación a participar el día de hoy en esta ponencia, en la cual hablaremos pues justo de eso, ¿no? Del poder de la risa en tiempos de pandemia. Hoy veremos qué es la risa, cómo se ha utilizado a nivel terapéutico, los beneficios que ofrece y la importancia de reírnos en tiempos como estos. Bueno, reírnos es algo que hacemos habitualmente. Pero ¿te has parado a pensar qué es la risa? Pues bueno, vamos a empezar definiéndola. Y bueno, la risa es la expresión de una emoción a partir del movimiento que ejecuta la boca en conjunto con otros músculos del rostro y a la vez en combinación con aspiraciones que pueden ser más o menos ruidosas y esto dependerá de las contracciones del diafragma, ¿vale? La risa surge como un producto, ¿sí? De un contenido que combina tanto intelecto como afectividad, ¿vale? Nosotros hacemos una valoración afectiva de diversos contenidos y es lo que hace que unas cosas nos den gracia y otras no. Hay muchísimas definiciones, ¿vale? Que se han ido elaborando a lo largo del tiempo con respecto a la risa. Y bueno, he seleccionado algunas que quisiera compartir con ustedes. Tenemos en primer lugar a Muñoz, ¿vale? Él nos comenta que es el sentimiento de alegría que vivifica y regula la energía vital del organismo. Con esta definición, Muñoz nos habla de ese balance o equilibrio que mantiene vivas las personas. En segundo lugar, tenemos a Tamlin, quien nos dice que es el estado de ánimo, de buen humor, de optimismo, como cualidad de apertura y de creatividad. ¿Sí? Las cualidades que tenemos los seres humanos y bueno, como tal, estas se pueden desarrollar, se pueden potenciar siempre con la finalidad, ¿no? De mejorar nuestro bienestar. Goleman nos comentaba que es ese sesgo perceptivo, ¿sí? Nos habla de esa manera de ver el mundo, las situaciones, lo que nos ocurre a nosotros mismos y lo que ocurre a nuestro alrededor. Es esa tendencia de ver las cosas de determinada manera. Por último, quiero hacer mención a Fernández Puncela, quien nos habla de que es una amplificación de nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, comportamiento, ya que el sentido del humor va de la mano de la creatividad. ¿Vale? La risa pues inicia o surge a partir de los 4 meses de edad, es algo innato en los seres humanos y de hecho también lo compartimos con los primates. Es una manera de comunicarnos, de transmitir información y por tanto es un lenguaje universal. Probablemente si observamos a alguien reírse, esta persona nos va a dar información acerca de cómo se encuentra, de cuál es su estado anímico, si está a gusto en ese momento, si siente placer, se siente satisfecha, ¿vale? Nos va a dar una serie de información y que esta interpretación de dicha información va a ser similar o puede coincidir con la interpretación que hagan otras personas viendo a la misma persona reírse, ¿vale? Indiferentemente de culturas, de ubicación geográfica, por esto es que se dice que es un lenguaje universal. Pues hay muchos tipos de risa, ¿sí? Cada persona tiene una risa particular y las características que hacen que éstas sean particulares, pues es el tono, el volumen, el ritmo de la risa. Sin embargo, bueno, los estudios han permitido englobar unas, una serie de risas, ¿no? Hacer una clasificación de los tipos de risa. Entonces encontramos que en primer lugar tenemos la risa espontánea, ¿sí? Es aquella que surge de manera natural como expresión de las diferentes emociones. Cuando estamos alegres, por ejemplo, solemos reírnos, ¿sí? O solemos interpretar mayor contenido que nos provoque la risa. Incluso con otros estados anímicos, la risa puede surgir a partir también de los nervios, ¿vale? Bueno, tenemos en segundo lugar la risa estimulada.
es consecuencia pues de la acción física, eh, es a partir de unos estímulos externos, ¿sí? Recibimos información que es captada por nuestros sentidos, esta información es transformada y pues puede provocar esa risa, ¿no? Algún evento que podemos observar, que podemos escuchar, lo convertimos y nos hace gracia. Tenemos por otro lado la risa inducida, ¿sí? Es producto de, bueno, efectos de ciertos fármacos o de ciertas sustancias psicotrópicas como el alcohol, la cafeína, las anfetaminas. De hecho, bueno, sabemos que el consumo de estas sustancias varía, ¿sí? Varía, depende de las personas, del organismo, generan diferentes reacciones en nuestro cuerpo y entre ellas pues se puede destacar la risa. De hecho, eh, la risa es muy particular o es un efecto particular cuando el consumo se trata de un tipo específico de cannabis, ¿vale? Tenemos posteriormente la risa ensayada o fingida. Bueno, esta seguramente la conozcamos y se trata de, bueno, es una risa que es voluntaria, es intencional, se va modificando con la práctica, quiero decir, se puede interpretar como falsa incluso, ¿sí? Es esta mítica risa que podemos emplear cuando estamos en una situación incómoda y debemos reírnos, o incluso cuando un jefe, ¿no? Cuando nuestro jefe nos echa el chistecito de siempre y claro, hay que reírse, ¿no? Bueno, por último tenemos la risa patológica, ¿vale? Esta es secundaria y específica de lesiones del sistema nervioso central y, bueno, como consecuencia de enfermedades neurológicas. También puede darse en enfermedades psiquiátricas, como, bueno, la esquizofrenia, las manías, las demencias. Y un ejemplo de ello sería, bueno, seguramente habrán visto la película del Joker. Bueno, justo la risa que hace este personaje es una risa patológica, es un efecto de una enfermedad que, bueno, presenta el personaje, ¿no? Encontramos, y me gustaría destacar la diferencia que hay entre risa y humor, ¿vale? Entonces, la risa es un efecto de un estímulo, ¿vale? Es una respuesta. El humor es un constructo. Entonces, la risa tiene, es un efecto más físico, es más fisiológico y el humor tiene efectos más cognitivos, ¿vale? Entonces, pueden coexistir o no. En este sentido, el humor puede cursar sin risa y la risa pues sin humor, ¿vale? Em, no necesariamente tiene que haber una risa, digamos, genuina para tener un beneficio terapéutico, ¿vale? O tener los efectos positivos de la risa. Pero sí que es verdad que, bueno, existe esta variante. No hace falta exclusivamente el humor, pues tampoco para dicho efecto. Entonces, pues bien, a lo largo de nuestras vidas vamos descubriendo y desarrollando habilidades que en efecto unas se logran potenciar y otras van inclusive disminuyendo. Y esto sucede con la risa, ¿vale? En la infancia solemos reírnos muchísimo más. De hecho, un niño suele reírse aproximadamente 350 veces al día, ¿sí? Lo que no hace un adulto. El adulto se ríe muchísimo menos. Incluso estamos hablando de que un adulto, si tiene una personalidad un poco más risueña y tal, se puede reír unas 100 veces al día, ¿sí? Esto nos da señales de que una persona que no es totalmente risueña o, bueno, no se va a reír tanto, con lo cual si llega a 15 veces al día, pues sería realmente un logro, ¿no? Entonces, me gustaría parar aquí un momento y, bueno, hacer una pausa para reflexionar y preguntarles qué cosas creen que hace cambiar nuestra capacidad de reírnos o esa frecuencia de reírnos, ¿no? Esa diferencia entre adultos y niños. ¿Cómo podemos variar tanto? ¿O qué hemos dejado inclusive de hacer para reírnos, ¿no? A qué se puede deber esta diferencia? De hecho,
¿Has pensado tú cuántas veces te ríes al día? Yo creo que es una pregunta que merece la pena reflexionarla, ¿sí? Porque esta respuesta puede darnos un poco de luz o señales de cómo estamos observando la vida, desde qué perspectiva nos ubicamos cuando le hacemos frente a las situaciones y cómo podemos lograr redireccionar esta propia visión, ¿no? de las cosas. Pues bien, vamos a hacer un breve recorrido histórico, ¿no? de la evolución de la risoterapia, cómo se ha venido gestionando en el tiempo. Vale, y bueno, para empezar, la risa se ha utilizado como una alternativa a tratamientos médicos desde hace más de 4.000 años, ¿vale? O sea, no estamos hablando de algo nuevo. En sus inicios y en diferentes zonas de Asia, se utilizaban lugares específicos para que las personas pudiesen acudir y hacer esta actividad. De hecho, solo iban a reírse, ¿sí? Eran espacios reservados únicamente a esto y si bien desde el comienzo, ¿no? de las sociedades, esta ha generado en nosotros, y en nosotros me refiero tanto a individuos como a grupos, ¿vale? Nos ha exigido siempre comportarnos de determinada manera, cumplir ciertas funciones, cumplir con cierto rol. Y esta presión bueno, ha ocasionado una disminución que le podemos dedicar a otras cosas, ¿vale? Y entre esas otras cosas, pues está la risa. Es por eso que desde entonces ya se vio necesario implementar espacios específicos para que la gente pudiese, pues eso, tomar un tiempo, aunque sea corto, para reírse, ¿no? Ya se notaba lo necesario que era. Aunque se ha utilizado la risa desde hace muchísimo tiempo, los registros y las investigaciones pues ubican a Rabelais como la primera persona que utilizó la risa como técnica terapéutica. Esto, bueno, ya sucedió en el siglo XVI y aparte de ese momento, pues iniciaron los estudios, bueno, ya con distintos autores, filósofos, ¿sí? médicos, que, bueno, contribuían a la investigación, el descubrimiento de la risa como una herramienta terapéutica. Bueno, para evaluar qué efectos tenían y de hecho, bueno, uno de estos autores fue Freud en su momento, quien atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de esa energía negativa. Pues bien, con el tiempo y ya una vez que empezaron a ver los resultados, se desarrolló en algunas culturas un personaje que cumplía esa función, ¿no? Que provocara risa en las personas que acudían a ellos, sobre todo en esa época. Bueno, se fijaban un poco más en el tema de los soldados, ¿no? Los soldados que estaban enfermos o heridos. Bueno, estas personas es lo que, bueno, eran lo que hoy se conoce como payasos de hospital. Seguramente habrán escuchado de ellos, de su función, o inclusive lo habrán podido ver en acción, ¿no? Pues bueno, la finalidad de hecho en su momento también era de que con sus ocurrencias y bueno, sus actividades hicieran que la gente se riera, ¿vale? Al reírse, pues pretendían que la gente en efecto se curara, ¿sí? Obtuvieran algún tipo de mejoría, ¿vale? Es complicado saber si en efecto mm, X cantidad de personas se curaron a partir de esta risoterapia que se hacía ya, como hemos dicho, bueno, hace mucho tiempo. Pero lo que sí sabemos con certeza es que es una técnica que se ha mantenido en el tiempo, es decir, actualmente se sigue empleando y sigue siendo complemento de otras terapias, ¿vale? Con lo cual eso tiene que significar algo y es que el beneficio de la risa, pues, es bastante amplio, ¿no? Pues bien, comentar que
sí que se han hecho muchísimos estudios donde efectivamente incluyen a la risoterapia como técnica objetivo a valorar y evaluar los efectos que han tenido en personas con diferentes características, sintomatologías, patologías e incluso rangos de edades. Vale, se ha trabajado tanto con adultos como con niños y en todos estos sentidos ha habido un beneficio por la risoterapia, ¿vale? Ha tenido efectos positivos. Incluso lo que más se ha estudiado con respecto a la risoterapia es su efecto en el cáncer, el estrés, enfermedades pediátricas, ¿vale? De hecho, quiero comentarles un estudio que es el del IVAC en los años 70, quien, bueno, realizaba muestras de sangre, ¿vale? A los participantes del estudio mientras observaban una película cómica. Pues fíjense, Bark descubrió que en efecto el reír de manera continua reducía los niveles de estrés y también pues se observó que la risa tenía un efecto positivo en el sistema inmunitario. Su descubrimiento permitió dilucidar que la risa producía un aumento en la actividad de los anticuerpos, manteniéndose a lo largo de 12 horas posteriores a la emisión de la risa. Y esto ha sido un descubrimiento sumamente importante, de hecho fue muy importante para su época, porque nos da inclusive ahora señales de que la exposición continua a la risa puede traer beneficios a largo plazo. Em, ¿Qué es lo importante de no dejar de reírnos, ¿no? O sea, de involucrar, de incorporar este tipo de actividad en nuestra vida. O sea, empezar a considerar cuánto nos estamos riendo, porque sí, mientras el número sea más bajo, pues estamos perdiendo muchísimos beneficios, ¿no? Bueno, cuando, cuando nos reímos, sucede algo y es que las cosas, o sea, ese evento, esa situación por la cual nos estamos riendo, ese estímulo, queda grabado en nuestra memoria. Entonces, cuando lo recordamos, somos capaces de inclusive volver a reírnos con la misma intensidad que lo hicimos la primera vez. Seguramente todos tengan un recuerdo, aunque sea uno, que al recordarlo vuelven a reírse de esa manera. Vale, como si lo estuviesen volviendo a vivir. Pues bueno, el efecto que tiene esta risa en el organismo va a ser el mismo del inicio, ¿vale? Entonces, esto nos indica que mientras más nos riamos, más probabilidades tenemos de, bueno, mejorar calidad de vida y, bueno, una cantidad de beneficios que hablaremos más adelante. Otro estudio que me gustaría comentarles es uno que se hizo 10 años más tarde que el de Bark y este fue en Canadá, ¿sí? Donde emplearon la risa como una terapia ya de por sí en pacientes con cáncer y con SIDA, ¿sí? Consiguiendo que cumpliera una función psicológica, anestésica e inmunológica. Entonces, gracias a esto ya podemos hablar de que hay un efecto objetivo. Vale, ya no estamos hablando de que mejora nuestra perspectiva, ya estamos centrándonos en un efecto, ¿sí? Completamente objetivo. Hay un cambio físico que nos facilita y ayuda a hacerle frente a las propias enfermedades, ¿vale? De hecho, en estos últimos años 80, Hunter Patch Adams, quien, bueno, nuevamente, ¿no? Según los registros, es el principal fundador de la risoterapia, pues esta persona empezó a atender gratuitamente a personas que, bueno, que los necesitaban, que estaban enfermas y que eran carentes de recursos, ¿vale? Y bueno, sus herramientas ¿cuáles eran? La alegría, el buen humor, ¿sí? Ese apoyo para la recuperación de sus pacientes. Pues a partir de este momento se empezó a utilizar la risoterapia como una terapia más para la prevención y mejora de las patologías. Es necesario aclarar que la risoterapia como técnica sola no va a tener por sí misma efectos significativos, ¿vale? Siempre se ha utilizado como un complemento a
tratamientos u otras técnicas, ¿vale? Y bueno, por supuesto, como toda técnica, la risoterapia persigue una serie de objetivos y entre ellos pues es el hacer reír a las personas de manera natural, provocando la disminución de la tensión corporal y sobre todo la tensión que podemos tener a nivel mental, ¿vale? Ofreciendo una especie de válvula de escape, ¿sí? Esta técnica, bueno, se utiliza diferentes actividades y, bueno, por ejemplo, la propia expresión, ¿no? Pero esta normalmente incluye juegos, estrategias que permiten reír y estas van combinadas con ejercicios de respiración. Pues bien, todas las técnicas terapéuticas o procedimientos terapéuticos que se utilizan en el tratamiento de la salud mental están basados en una serie de pautas o protocolos, ¿vale? Siempre hay que cumplir una serie de estándares y normativas, que son los que garantizan la adecuada utilización de dicha técnica. En este sentido, pues en el caso de la risoterapia, es la American Association for Therapeutic Humor, la que se encarga de dicha organización, creación, promoción de la risa y el humor saludable. Seguramente se estarán preguntando si hay risa o humor que no sea saludable, ¿no? Pues sí, sí que lo hay. Se trata del tipo de contenido. Se trata de un contenido, el que se utiliza en la risoterapia, es uno que no va aludido a burla, no tiene una afectación negativa ni para la propia persona ni para un otro, ¿vale? No incluye, por ejemplo, agresiones, no incluye violencia o afines que puedan hacer a determinadas personas, ¿no? Los gustos pues pueden ser diferentes, pero claro, se trabaja con un contenido que omite, ¿sí? Este tipo de prácticas porque es justo eso, ¿no? Es una afectación negativa y, bueno, puede repercutir evidentemente en la propia persona. Entonces, los programas que se han realizado han ido dirigidos tanto a adultos como a niños, ¿vale? Entonces, se ofrece apoyo emocional, prevenir marginaciones, ayudando inclusive al desarrollo de relaciones sociales, habilidades sociales, incluso la personalidad del propio niño. Vale, son, digamos, objetivos que se han planteado en la risoterapia. Y esto, pues, lógicamente sirve como soporte tanto a la persona, al paciente como tal, como a sus allegados, a su círculo, a su red social, ¿sí? A padres, representantes, familiares, tutores, inclusive. Vale, y como se ha podido observar, los beneficios que persigue la risoterapia no es solo de crear una distracción, va quizás más allá de eso. Se trata de ofrecer calidad en las distintas actividades con las que se permita despertar las emociones, ¿vale? Es permitir que la persona logre conectar con sus emociones de una manera diferente a cómo lo suele hacer. Bueno, esta figura de payaso de hospital se ha mantenido en muchísimos países, ¿vale? Entonces, ese payaso de hospital es quien se encarga de la implementación, de el provocar la risa. Y bueno, siempre contando con la empatía para poder conectar, ¿no? con las pacientes, transmitiendo pues eso, ternura, contacto, respeto, compasión, cariño, toda una serie de cosas que se pueden perder en un ambiente clínico, ¿no? Sabemos que bueno, en algún momento todos hemos tenido que estar en un ambiente clínico y claro, puede convertirse en un espacio bastante frío, bastante distante, ¿sí? Y entonces los payasos de hospital pues cumplen esa función, ¿no? Digamos, de revertir o hacer que la persona vuelva a sentirse acompañado, vuelva a sentir un apoyo, valorar de alguna manera positiva
las cosas, aunque esté en una situación pues bastante adversa, ¿no? El efecto que tiene la risa y el sentido del humor, bueno, ya hemos visto, son sumamente positivos, ¿no? Más allá de lo que hemos venido hablando, son una técnica de afrontamiento. Ayuda a enfrentar las distintas vicisitudes que se nos puedan presentar de manera más funcional y productiva. Produce una visión positiva ante las cosas, un cambio de perspectiva, favorece pues el optimismo, la esperanza, incrementa la capacidad de superación, ¿sí? Hace que las personas podamos ver los obstáculos más pequeños y las metas más alcanzables y por lo tanto pues la risa permite transformar esos estados negativos o amenazantes en los que nos podemos encontrar en ocasiones, ¿vale? De hecho, a ver si lo podemos entender así. Es como si nos encontráramos en una escalera. Vale, entonces nosotros podemos estar inicialmente considerando un estado negativo en el primer escalón, en el escalón más bajo. Vale, dos escalones más arriba se encuentra la situación adversiva. Vale, entonces desde abajo podemos ver todo mucho más grande, que nos logra superar, que nos puede desbordar, en fin. La risa permite subir todavía más escalones y ubicarnos por encima del problema. Ya no estamos dos escalones más abajo, estamos dos escalones más arriba y viéndolo desde arriba podemos entender, podemos apreciar una perspectiva distinta del problema, ya más controlable. Podemos sentirnos que es algo que podemos eso, controlar, superar, está en nuestras manos, ¿vale? Bueno, espero que lo hayan podido entender mejor así. Bueno, hablemos de los beneficios, ¿no? Sin duda, pues la risa ofrece innumerables beneficios en todos los ámbitos, ¿sí? En lo físico, en lo psicológico, en lo social. Y pues vamos a empezar con los beneficios físicos, ¿sí? Al reír, respiramos de una manera más profunda, se fortalece, por tanto, el sistema respiratorio, el sanguíneo, se oxigena más el cuerpo, mejora la circulación y las funciones cardiovasculares, ¿vale? Adicionalmente, se entonan los músculos, facilita la digestión y disminuye el estreñimiento. Se fortalece también el sistema inmunitario, contrarrestando los efectos inmunodepresivos del estrés, por ejemplo. Aumenta la secreción de endorfinas, dopamina, oxitocina y serotonina, y específicamente las encefalinas tienen la capacidad de aliviar el dolor. ¿Vale? Pero además, pues envían mensajes del cerebro hasta los linfocitos y otras células para combatir virus, por ejemplo, y las bacterias. Y bueno, estas también desempeñan otras funciones, entre las que destaca el papel esencial del equilibrio entre el tono vital y la depresión. ¿Sí? Adicionalmente, pues disminuyen los niveles de adrenalina, de cortisol e inhiben la amígdala, reduciendo esa sensación de peligro que podemos tener ante las situaciones adversas, ¿sí? Tenemos, bueno, los beneficios psicológicos que podemos encontrar con la risa. Son muchos, yo voy a recalcar solo unos cuantos, ¿vale? Entonces, elevan el tono vital, ¿vale? Esto para empezar. Nos hace sentir más despiertos, eliminando pues el estrés que se pueda generar en las diferentes situaciones de la vida. Nos hace ser más receptivos y ver el lado positivo de las cosas, disminuyendo también los posibles síntomas depresivos. Provoca un retroceso a nivel anterior del funcionamiento mental o emocional, genera como un mecanismo, digamos, para aliviar una realidad que se percibe como dolorosa o negativa. También se ha demostrado que la risa combate pues los miedos y las fobias, ¿sí? De hecho, se utiliza la risa justo como técnica para tratar las fobias en niños. También, bueno, al reírnos nos facilita la exteriorización de estas emociones y de sentimientos y por tanto pues conectar, ¿no? Conectar con eso que sentimos y expresarlo. Luego también pues cuando la persona se ríe de sí mismo,
que a veces es muy difícil, ¿no? Reírse de sí mismo, pero esto aumenta la autoestima y de hecho desarrolla una actitud de reto, un desafío que consiste, bueno, en hacer frente a las tensiones, a situaciones difíciles, ¿vale? No está mal reírnos de nosotros. Somos personas, nos equivocamos o tenemos también ocurrencias, ¿sí? Que bueno, hay que más bien disfrutarlas, ¿no? Hay que disfrutar de esos errores que en ocasiones pueden ser cómicos y ¿por qué no? Porque no hay que reírse de nosotros mismos. Pues bien, en general, pues nos hace sentir de hecho más optimistas, más felices, redescubrimos, nos permite volver a sentir placer, ilusión, alegría, reforzamos con la risa también la memoria, la creatividad, la imaginación y el pensamiento positivo, ¿sí? Por consiguiente, pues favorece el funcionamiento de nuestros procesos cognitivos. ¿Y qué tan importante es que nos permita todavía desarrollar más nuestra capacidad de imaginar, porque, claro, esas ocurrencias, em, pues justo surgen de nuestra propia creatividad, de nuestra imaginación, y claro, para hacer contenido que provoque la risa, pues evidentemente hay que hacer uso de estas capacidades. Pues ya pasando a los beneficios sociales, encontramos que la risa actúa como un bálsamo ante la timidez, ¿sí? Tiene un carácter social, por lo tanto, favorece las relaciones entre las personas y bueno, facilita esa comunicación porque, claro, la risa es contagiosa, ¿sí? Entonces, pues facilita las relaciones interpersonales. Aunque seamos, de hecho, personas muy introvertidas, el reírnos nos permite desinhibirnos momentáneamente, ¿vale? Dejando a un lado esa introversión y otras emociones, por ejemplo, como puede ser la vergüenza, permite experimentar esa parte de nosotros que solemos dejar a un lado y refuerza ese contacto con el otro, ¿sí? Ayuda pues a expresar emociones, elimina pensamientos y emociones negativas, ¿sí? O la interpretación de ellas, facilita también la enseñanza de situaciones sociales que pueden ser en ocasiones incómodas, bueno, eh, esto por tanto ayuda a la terapia del habla, ¿sí? Entonces, bueno, aumenta también muchísimo, facilita el desarrollo de habilidades sociales. Para Villán, Gaona y Carrero, la risa funciona como medida de afrontamiento, permite aceptar de mejor manera la realidad, ¿sí? Además, disminuye la carga emocional, mejora la sensación de bienestar, el estado de ánimo del paciente y eso es sumamente importante porque sirve como un buffer, ¿sí? Ellos hablan de que sirve como un buffer para el estrés y el insomnio. Disminuye pues la enuresis, las pesadillas, el llanto, la inapetencia y episodios de agitación. Pues bien, en general el tener un sentido del humor y reírnos nos ofrece la oportunidad de experimentar esa parte divertida, ¿no? Esa parte divertida de la vida, de disfrutar las incongruencias propias de la sociedad, ¿no? De hecho, nos permite darnos cuenta en ocasiones, nos permite crear esas propias incongruencias, sentirnos partes de, resaltar la importancia de que no todo tiene que ser perfecto. O sea, no tenemos por qué eh, dar esa perfección que socialmente se nos ha exigido siempre, ¿no? Estas, de hecho, bueno, las emociones positivas o negativas repercuten a nivel neuroquímico, ¿vale? Entonces, puede afectar o favorecer nuestras propias defensas, situando a nuestro organismo en una situación vulnerable ante la aparición de enfermedades, ¿vale? Diversos estudios nos muestran cómo personas que padecen enfermedades como el cáncer o la diabetes, su estado de estrés y anímico es mejorado notablemente mediante terapias con risa. Hay
hay autores que han logrado también crear teorías sobre la risa, ¿no? Y vamos a hablar de ellas a continuación. Por ejemplo, tenemos la teoría de la superioridad, ¿vale? Estas teorías nos hablan del por qué o cómo funciona la risa, ¿sí? Entonces, la teoría de la superioridad nos dice que la risa es el resultado de la percepción de que otra persona o situación es inferior a uno mismo, lo que hablábamos de la escalera, ¿no? Em, el reírnos nos permite considerar que esa situación que inicialmente es adversa, cambiar la perspectiva, ¿vale? Nos permite visualizarla como superable, ¿sí? Por tanto, si algo puede ser superable, entonces lo podemos interpretar como inferior, ¿no? Tenemos también la teoría de la descarga. El humor es una consecuencia de la descarga de energía física acumulada y la energía pues es liberada a través de la risa y esto produce placer. Vale. Luego tenemos la teoría de la incongruencia que basa que el humor se basa en una realidad o pensamiento que es incongruente con lo que se esperaba. Vale. A esto hablábamos de las ocurrencias, ¿sí? Cuando esperas un comportamiento de una persona y surge uno completamente hasta incompatible, ¿no? Pues me gustaría ahora que, bueno, ya entramos a temas que nos compete en cuanto a pandemia, ¿vale? Y ver la necesidad de la risa y de poder potenciarla, ¿sí? En este periodo de tiempo donde, bueno, nos hemos encontrado con muchísimos estímulos bastante negativos, ¿no? Y bueno, y la cosa es que desde el inicio de la pandemia a finales del año 2019, y bueno, el inicio del confinamiento que hemos vivido desde el 2020, las distintas restricciones que aún estamos sufriendo, bueno, siempre considerando las diferencias entre los países, ¿no? Con respecto a estas medidas, ha traído con estos sucesos pues una cantidad de otros a los que claramente no estábamos ni preparados ni actualmente podemos pensar en estarlo, ¿no? Más allá de esta situación de enfermedad a la que ahora pues nos estamos enfrentando, la vida parece que se nos empezó a complicar muchísimo más, ¿no? De hecho, el nivel de dificultad incrementó de manera desproporcional para muchísimo, ¿vale? Esto pues evidentemente ha traído diferentes consecuencias de muy distintos niveles de gravedad, pero bueno, esto ha repercutido en todas las áreas, ¿sí? En el área personal, en la social, en la laboral e incluso en la comunitaria, ¿no? Lo que se resume pues en una disminución importante del bienestar físico y psicológico y por tanto pues un aumento consecuente de incidencias y demandas de salud mental. Esto por supuesto siendo más allá, ¿no? Más allá de la enfermedad, como hemos visto, ha traído consigo sus propias consecuencias, ¿no? En general, la pérdida de trabajo, de inversiones, de tiempo, sobre todo de vida, que hemos sufrido, ha desembocado en un malestar constante que, bueno, llevamos cargándonos ya desde hace un año, ¿no? Estamos viviendo desde hace un año una cantidad de emociones, de sensaciones, de experiencias, ¿vale? Que parece que unidas no hay una posible salida, ¿no? Estas situaciones en las que todo parece oscuro, sobre todo lo que se vio a principios del confinamiento, esa ruptura con nuestra vida, esa paralización de nuestras actividades, de nuestras dinámicas, esa realidad que no sabíamos bien cómo habíamos llegado a ella y esa obvia necesidad de adaptación que se ha podido ver como si fuese más bien un stop, ¿no? Un stop en la vida, pero no en el tiempo. El tiempo se ha mantenido, quiero decir, ha seguido pasando, lo que se ha podido para muchos manifestar o interpretar como una pérdida de un año de vida. Yo creo que aquí necesitamos hacer una pausa y pensar, ¿no? Sobre esto.
¿Qué significa tener esa sensación de perder parte de tu vida? Que ya no se trata de que has perdido el tiempo en una relación que, bueno, no te funcionó. Se trata de que estamos hablando ya de un sentir de haber perdido totalmente el control, es de no tener el control de tu vida durante todo este tiempo, ¿no? Que esto se ha manifestado muchísimo. Pues estos cambios no solo han sido en cómo debemos vivir a partir de ese momento, durante un tiempo indefinido, ¿sí? Porque de hecho ni lo sabíamos antes ni lo sabemos ahora del tiempo exacto en el que vamos a mantener estas condiciones, tener que vivir de determinada manera, con una serie de restricciones en cuanto al contacto social, por ejemplo, a puertas de un aislamiento que para muchos fue total, ¿no? Incluso personas que no tuviesen medios para poder comunicarse, es que estamos hablando de personas que no pudieron comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, está más que visto que esta situación ha generado muchísimos cambios, más allá de lo incómodo que puede ser la mascarilla o el utilizar el gel antibacterial cada tanto, ¿no? Esto ha representado una evaporación de nuestras muestras afectivas o lo que conocíamos de ese contacto, ¿no? Entonces, esa necesidad de ofrecer cariño se ha visto pues totalmente evaporado, ¿no? Esa necesidad de dar un abrazo, una caricia y de la misma manera la necesidad que tenemos de recibirlo. El aguantar, por ejemplo, nuestras propias emociones para no venirnos abajo, ni hacer venir abajo a la otra persona con la que podemos convivir. Digamos, necesidad de ofrecer una impresión de control, de fortaleza que en ocasiones hemos tenido que dar a nuestros hijos, inclusive a nuestras personas mayores, ¿no? No sentir que las cosas realmente sí que estaban mal y que en efecto nos desbordaba. Pues en este tiempo de subidas y bajadas, de vivir en un confinamiento y su posterior reapertura de la vida social, ha generado, bueno, ya lo han podido ver, una cantidad infinita de cambios, tanto psicológicos, físicos y por supuesto social, ¿no? Nos enfocaremos claramente en lo vivido a nivel psicológico, cómo esto ha repercutido en nuestras vidas, ¿sí? Es frecuente escuchar que desde el confinamiento hemos podido tener tristeza, apatía, desinterés, pensamientos rumiativos incluso sobre la enfermedad, sobre el contagio. Hemos podido desarrollar, de hecho, trastornos psicológicos y, bueno, un deterioro bastante significativo en la actividad cognitiva. Lo rápido que ha avanzado esta enfermedad, los costes de vida que ha generado en tan poco tiempo, ha sido sin duda una de las señales más alarmantes, ¿no? A cuanto a la importancia de esta pandemia y la presencia de distintas emociones, ¿sí? Como la ira, la tristeza, la desesperanza, han sido las más habituales, ¿no? De las cuales se han manifestado, al igual que, bueno, los miedos, la incertidumbre, totalmente normales ante no solo lo desconocido, sino lo conocido también. Frente a esta situación, a todos estos cambios bueno, que hemos sufrido y que hemos podido contrarrestar gracias al humor y la risa, ¿sí? Que hemos de alguna manera intentado mantener entre nosotros. Me gustaría hacer mención de José Martínez. Sí, José Martínez es un psicólogo director del máster de neuromarketing de la UNIR aquí en España y ha manifestado que la risa y el humor no niegan la realidad, sino que ayuda a aceptarla. En este caso, el compartir la risa fortalece los lazos sociales, bueno, que ofrecen, pues, a su vez, ese soporte del otro, ese apoyo, de que en realidad todos estamos pasando por lo mismo, ¿no?
siempre con sus variantes y demás, pero que juntos podemos superarlo, ¿no? Es esa sensación que nos da, esa sensación de cohesión, ¿no? Pues cuando el motivo de nuestra risa es este virus, logramos liberarnos, ¿no? Liberarnos de esa tensión que nos oprime, nos permite hacer un stop y relajarnos, pensar en otra cosa o pensar en ello, pero cambiando, ¿no? Transformando este estímulo que nos hace daño. Es como si el efecto de las bromas sirviesen para reprimir ese miedo que tenemos, que podemos tener a la propia enfermedad, como si se tratase de una válvula, pero en este caso no solo de escape momentáneo, sino una toma de oxígeno. Se trata de una toma de oxígeno, digamos, para soportar esta incertidumbre hasta, bueno, hasta lograr normalizar, ¿no? Estas vivencias. Y bueno, se entiende por normalizar el hecho de hacer algo común, ¿vale? Algo que nos está pasando a todos, ¿sí? Más allá de una valoración de lo que puede o no ser normal. Las bromas, pues eso, ofrecen esa sensación de que una situación, por más adversa que sea, si hay un otro pasando por lo mismo, si esta situación es compartida, esta propia retroalimentación va a permitir que se minorice o se minimice ese impacto, ¿vale? Entonces, de hecho, fíjense lo que dice Agustina Fernández. Ella es psicoanalista, especialista en adolescentes y miembro de la Asociación Americana de Psicología. La conocerán, ¿no? La APA. Ella dice que la risa es como una estrategia para soportar esta incertidumbre y para hacer más familiar lo incierto y lo extraño, que en efecto es lo que ha sucedido. Se ha creado contenido humorístico desde el inicio de la pandemia a partir del propio virus, ¿vale? Se ha trabajado como un mecanismo de defensa ante todas las consecuencias que se han estado presentando y que nos ha permitido sobreponernos a esta situación, incluso hacernos más grandes, ¿no? Ofreciendo pues esa sensación de superable que comentábamos antes. Pues bien, el humor era como un mecanismo que desmiente un pedazo de realidad, aunque fuese por un rato, y habilita el triunfo del placer frente a la angustia que produce la incertidumbre o la inminencia bueno, de un peligro. El chiste produce un corte, un soltar esa realidad, un no tomarla tan en serio, que esto ofrece una sensación liberadora. Pues bien, siguiendo la misma línea de Valareso López, a través de ese contenido humorístico que podemos crear a partir de la transformación de esta situación negativa, la risa que nos puede generar es un acto consecuente de la sensación momentánea de control, ¿sí? Sobre eso que nos genera incertidumbre. De alguna manera es sentir que contamos con la capacidad de transformar eso que percibimos como peligroso. ¿Vale? Bueno, lo que hemos venido hablando. Tenemos, digamos, en nuestras manos, en ese momento, la posibilidad de variar todo lo que eso representa, aunque sea un instante, pero nos da esa sensación de control, de alcance, de decisión, que es lo que a su vez nos hace sentir liberados. Fíjense el nivel de importancia que le otorgamos a las cosas, ¿no? A los elementos, a las situaciones. Esta está relacionada con la sensación de accionar que tenemos frente a eso, ¿sí? Por ejemplo, solemos darle mayor importancia a situaciones a las que no tenemos control que a las que sí tenemos. De hecho, a las cosas que les tenemos, o sea, sentimos que controlamos, las solemos postergar, las típicas ya lo haré, es algo que no nos preocupa, ¿sí? Porque bueno, sabemos que podemos hacerle frente, que podemos accionar.
en cualquier momento, mientras que eso que no sentimos el control, que bueno, nos puede de alguna manera perturbar bueno, dar la sensación de inestabilidad, a esto sí reaccionamos, ¿no? A esto sí le hacemos frente más rápido, buscamos resolverlo, buscamos solventarlo, ¿no? Pues esa misma sensación es la que puede llegar a transmitirnos la risa y el humor referente a este estímulo. El humor entonces da paso a ese juicio que podemos elaborar, que transforma esta realidad que estamos viviendo en una experiencia más amigable, más cercana, más cómica y que nos permite a su vez pues afrontarla de una manera mucho más positiva. Durante la pandemia ha habido una serie de factores sumamente interesantes y entre esos están las redes sociales, ¿sí? La verdad es que no me gustaría dejar de hablar de esto antes de terminar la charla. Y es que, para empezar, entendemos una red social como aquel grupo de personas que es cercano, que es de confianza, a quienes podemos acudir cuando lo necesitamos, que suele formar parte de nuestro círculo afectivo, representan una fuente de apoyo en nuestras vidas y que por tanto también representa una fuente de gratificación social, ¿no? Pues bien, hace más de 15 años se crearon aplicaciones que permiten la interacción entre personas de manera remota. Esto significa que, bueno, podemos contactar con una persona sin importar su ubicación a través de Internet, ¿no? A esto, pues bien, ha facilitado la comunicación con los otros, desarrollo de nuevas relaciones, conocer personas, y bueno, que lógicamente nuestra red social también evolucione, ¿sí? No solo nuestra red, sino lo que interpretamos de ella, lo que es una red social. Entonces, la utilización de estos medios, de estas aplicaciones, nos permite sentir cerca a alguien que geográficamente no lo esté. Incluso en situaciones que podemos estar necesitando a las personas, realmente, que estén presentes, ¿no? Que se encuentren, aunque sea virtualmente, esto es posible, ¿no? Y algo que me parece muy importante resaltar es que se ha fortalecido muchísimo más relaciones con otros, ¿sí? A través de estos medios que con personas que sí que tenemos cerca, que sí que podemos tener un contacto físico, por ejemplo. Pues bien, durante la pandemia, las redes sociales se convirtieron en medios esenciales para mantener la comunicación con los demás. Se convirtieron, en el recurso principal, ¿no? Para poder hacer una vida social y, por supuesto, desconectar un poco de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sobre todo a inicios del confinamiento, donde nos encontrábamos frente a una situación absolutamente desconocida y pues llena de incertidumbre. Gracias a la tecnología hemos podido mantener el contacto con nuestros seres queridos y si bien, bueno, ya lo veníamos haciendo también antes, ¿no? A través de las redes sociales y de distintas aplicaciones que permiten, pues eso, hablar a través de ellas, en esta temporada se ha magnificado su uso. Cosa que por un lado nos ha ayudado a sobrellevar este proceso, ¿sí? Por lo cual hemos desarrollado una vida muchísimo más virtual de lo que teníamos antes. Esto no significa que nuestra sociedad no fuese en esa dirección, simplemente me refiero a que la pandemia ha potenciado, ¿sí? Este uso y este desarrollo de esta vida, digamos, más virtual. Pues miren, para muchos las redes sociales que permiten, de hecho, compartir contenido como lo es Facebook, Instagram, incluso YouTube, ¿sí? Se consideraban una vía de escape, de hecho, aún se consideran una vía de escape y logrando ofrecer tanto las personas que las crean, ¿no?
Quiero decir, las personas pueden ofrecer a partir de estas aplicaciones un contenido que es muy variado, y por tanto las personas pueden buscarlo, ¿no? A través de las mismas aplicaciones. Entonces, este contenido muy variado, bueno, puede llegar desde información, ¿no? A contenido jocoso, que es a lo que vamos, ¿no? A contenido con sentido del humor. Es ahora mismo, de hecho, una herramienta fundamental para la difusión de este tipo de contenido. Gracias a esto, a esta búsqueda de contenido y que otras personas, pues lógicamente han creado y la han podido ofrecer, cada uno por su cuenta a nivel personal ha podido ir trabajando de distintas maneras de desconectar a través de la risa, ¿no? Hay quienes utilizaron y de hecho siguen utilizando estas herramientas para buscar contenido de tipo más intelectual y otros pues que nos encanta el contenido de vídeos, por ejemplo, de memes, el contenido cómico, ¿sí? Como hemos pues venido hablando, el ser humano tiene la capacidad de generar cambio a través de la risa y el humor, básicamente porque, bueno, en un periodo de tiempo concreto, pero muy satisfactorio, logramos sentir o nos logramos sentir como superiores, ¿no? A eso que nos puede pasar. En efecto, cuando nos reímos, ese algo es porque, bueno, nos sentimos superior a ellos, ¿no? Un poco retomando las teorías que hablábamos previamente. ¿No les ha pasado eso de escuchar que lo que te duele hoy te producirá risa mañana? O que les haya pasado algo que en su momento haya sido doloroso, incluso vergonzoso, y que hoy lo recuerden como si fuese una anécdota que les da risa. Que de hecho podemos compartir una caída, una ruptura amorosa, entre, bueno, tantas vivencias, ¿no? Pues eso ocurre y lo sentimos así porque es algo que hemos vencido, ¿no? Lo hemos superado, nos hemos vuelto más grandes que eso. Ocurre lo mismo pues con la pandemia, ¿no? Y todo lo que respecta al coronavirus. Si bien es una situación que en efecto no se ha superado, que de hecho puede que nos acompañe por algún tiempo más, el lograr reírnos de cosas referentes a las situaciones nos permite ver el vaso medio lleno. Si nos devuelve esa confianza, esa sensación de control que nos ayuda a continuar, ¿no? A seguir haciéndole frente, nos permite seguir batallando, recuperando perspectiva positiva, nos permite ubicarlo en un sitio donde no nos sobrepase, ¿no? Pues la búsqueda de contenido jocoso o divertido en tiempos de pandemia se ha convertido en un mecanismo de defensa, ¿sí? Sirviéndose en ocasiones como un distractor eh, hasta pleno del contacto que podemos tener con la realidad. Esto, evidentemente, pues también trae consecuencias, ¿sí? La incapacidad temporal, por ejemplo, de la resolución de problemas, evadir la realidad que vivimos, creando nuestra propia burbuja, ¿sí? Ilusoria, con lo cual perdemos una perspectiva objetiva de esto que vivimos, ¿sí? Por eso que quisiera hacer, bueno, una acotación aquí en cuanto a que los profesionales de la salud, ¿no? Tenemos que poder hacer una valoración acertada, ¿sí? En cuanto a esa necesidad de evadirse y de desconectar, ¿sí? Por un lado, es necesario hacerlo para mantener nuestra salud mental, por supuesto, pero por otro, mantenernos inmersos en esa burbuja que hemos creado, evidentemente, atenta contra nuestra salud y bienestar, ¿no? En en este tiempo de pandemia hemos visto bueno, que las pérdidas han sido muchas, muchas, pero algo que nos ha costado quizás o se nos ha dificultado más es ver que también hemos ganado y es la risa un factor fundamental en todo esto, ¿no? La valoración que hacemos diariamente sobre las cosas depende mucho de cómo nos sentimos identificados, ¿no? Y la gracia que nos produce. Esto pues indudablemente nos trae bienestar, nos hace sentir cómodos, a gusto,
ese placer que da reírnos supone un plus para cualquier situación. Y cuando estás enfrente a algo que pareciera una nube oscura que nos encierra, pues la risa se convierte en esos pequeños rayos de sol que nos hace seguir buscando la salida, ¿no? La risa, pues, como hemos visto, es un medio tanto para desconectar de esa versión que nos produce el estímulo negativo, que en este caso, pues, la situación de pandemia, pero que puede ser cualquier otro elemento, ¿sí? Cualquier otro elemento, situación, personas inclusive, que generan una afectación negativa en nosotros mismos, ¿sí? De igual manera, la risa es un medio que permite transformar dicho elemento en algo más agradable, aunque sea momentáneamente, suprime o disminuye esa percepción de aversión y de amenaza, ¿no? Es verdad que estando confinados, pues contamos con más tiempo disponible, ¿vale? El cual, pues, pudimos o podemos utilizar dirigiéndonos a dos actividades que son las que vamos a señalar, em, bueno, con respecto a las redes sociales, ¿no? Esta utilización de dichos momentos de ocio con la finalidad de crear contenido, de generar vídeos, imágenes, chistes, memes, ¿vale? O buscarlos, ¿sí? Buscar ese contenido humorístico. En este sentido, pues el crear dicho contenido implica la utilización de la creatividad, ¿vale? Em, para justo transformar esta realidad y ofrecerla a los demás, que sea algo agradable, que se entienda el mensaje, que los demás lo puedan percibir de la misma manera. Esto pues refuerza todo lo que hemos hablado en cuanto a una situación común, en cuanto a un confrontar el propio modelo social y por otro lado, pues buscar dicho contenido representa en sí mismo la necesidad de ampliar esa perspectiva para transformarla. En ambos casos, el humor, sea por búsqueda o por creación, genera la risa, ¿sí? Manteniendo su función de ofrecer un espacio contrario a lo que vivimos, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Em, pues el efecto, ¿sí? La risa, pues eh, a veces inclusive vemos que la risa o pasamos por alto la risa o esos momentos, ¿no? Para reírnos. Pero yo creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de, bueno, de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento, pero también de aprendizaje, nos da la oportunidad, ¿no? De ver lo importante que realmente es dedicarnos a este espacio, dedicarnos a sentir que las cosas pueden ser en ocasiones como queramos, aunque sea momentáneamente, ¿no? Aunque sea en nuestra imaginación, pero disfrutar de ello, ¿sí? Andrea Montalvo es una psicóloga y ella comentaba que en este tiempo la risa se puede estar usando para hacer más ligera esta situación, una forma de canalizar ese miedo que podemos tener y puede además servir para ignorar ciertas emociones. Esto realmente es sumamente importante porque cuando hablamos de mantener, digamos, esa imagen frente al otro, de fuerza, de seguridad, de control, que pueden más bien ser caretas, ¿sí? Para no conectar con nuestras emociones, no enfrentar nuestras propias emociones, y por tanto no transmitirlas. O sea, pareciera que fuese si no lo siento, no existe, ¿no? Y esto es muy importante pensarlo, porque si bien la risa es necesaria para nuestro bienestar, que bueno,
Creo que ha quedado bastante claro. También desconectar, ¿no? Darle vueltas a las situaciones. No olvidemos que mantener los pies en la tierra, ¿no? Mantenernos en la realidad también es necesario, ¿sí? Poder encontrar un balance sin crearnos nuestra propia burbuja, ¿no? Que hemos mencionado antes. Que, bueno, que nos deje atrapados en esa desconexión. Es lo que justo no podemos permitir, ¿no? No podemos permitirnos mantenernos fuera o desconectados de eso que nos rodea, pero claro, tampoco hay que quedarnos tampoco inmersos en esa situación. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un balance, ¿no? Pues bien, al igual que se han visto los beneficios que se obtiene a través de la risoterapia, en pacientes con distintas patologías, me parece que es importante evaluar la posibilidad de manteniendo todas las medidas necesarias, ¿no? Lógicamente, el poder llevar a cabo este tipo de técnicas, de terapias con pacientes con COVID-19, ¿sí? En los hospitales, que aún estando aislados, puedan aprovecharse de estos medios tecnológicos eh, para ofrecer contenido, para ellos recibir este contenido, este momento de humor, ¿no? Este contacto y por supuesto que los payasos de hospital puedan seguir trabajando con ellos a través de bueno, videollamadas, en directo o alguna otra alternativa que sin duda su valor es increíble. No solo la función del payaso de hospital, sino también el valor que le pueden dar estas personas a la risoterapia, ¿no? Como bueno, es evidente que desconocemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación pandémica, es una muy buena oportunidad, ¿no? De darnos ese espacio, de proporcionarnos a nosotros mismos, a quienes nos rodean, estos beneficios de la risa. Empecemos a permitirnos reír, a sentir que las cosas las podemos transformar y que, aunque sea por momentos, pueden ser diferentes, ¿sí? No dejemos de trabajar con el humor. Eh, Vamos a proponernos reírnos más veces al día, em, con más personas. Vamos a volver a jugar, a divertirnos, a ver las cosas desde una perspectiva positiva, ¿sí? No todo puede ser malo, ni podemos de alguna manera dejar que lo sean. Eh, Empecemos a emplear nuestro tiempo libre en drenar esas energías, esos pensamientos y tensiones diarias. Eh, cuando esta pandemia pase, que va a pasar, y todas podamos superarlo juntos, mantengamos estas herramientas. Em, esta posibilidad de ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Bueno, recuerden que todo esconde algo divertido y si no es así, podemos crearlo nosotros mismos. Con esta frase que quisiera que reflexionáramos, culminamos esta charla. Y bueno, gracias una vez más por la invitación a participar como ponente el día de hoy. Y espero que este encuentro les haya gustado. Y si tienen alguna duda, pues pueden comunicármela a través de mi correo electrónico. De igual manera, si quisieran contactar conmigo, me gustaría que lo hiciesen por el mismo medio, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde.